la descarbonización no pueden limitarse solamente a las opciones del hidrógeno y la electricidad, sino que también es necesario buscar alternativas intermedias. En este nuevo proyecto recibe el nombre de M920 y consiste en un motor turbodiesel de 2 litros y 4 cilindros que contará con transmisión manual. El par motor estará comprendido entre los 300 y 400 Nm, mientras que su rango de fuerza estará entre 110 y 185 cb. La transmisión será por correas y en su tipo de propulsor flexible que tiene la capacidad de funcionar tanto con diésel como con varios tipos de biodiesel. En una época en que todo señala que el camino de la industria automotriz se dirige hacia la electrificación o el uso de combustible hidrógeno, Renault sorprende con el desarrollo de un motor de combustión interna a diésel. Con esto pretende demostrar que la última palabra acerca de los combustibles no está dicha y que en esta transición energética es necesario atreverse y ponerse del lado de la innovación. En definitiva, la transición energética es un periodo ideal para la innovación y así lo ha entendido el grupo Horse de Renault junto con Dumarey Group, que están desarrollando un motor de combustión interna a diésel conocido como M920. Este diseño también permite el uso de biodiesel y proporciona un alto rendimiento, generando escasa contaminación, que tiene la misma filosofía que este que no es eléctrico. Esto ha sido todo por hoy. El Señor le bendiga. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermana. Vamos a leer la lectura de material de edificación, así que está bien interesante, ¿va? Lo vamos a que pongamos atención porque la verdad sí está bien bonito. Se llama la doctrina. La palabra que se produce como doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida. En otras palabras, la doctrina es la enseñanza que se imparte por una fuente autorizada. En la Biblia, la palabra siempre se refiere a las áreas de estudio relacionadas con lo espiritual. La Biblia dice que sí misma que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Debemos ser cuidadosos con lo que creemos y presentarlo como verdad. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. La doctrina bíblica nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios en Salmos 92, 97:2. También en Juan 4:24. El camino de la salvación por medio de la fe en Efesios 2, 8 y 9. En Romanos 9 y 10 también, ¿verdad? La instrucción para la iglesia en Primera de Corintios 14, 26, Tito 2, 1 y 10. Y la norma de santidad de Dios para nuestras vidas en Primera de Pedro 1, 14 al 17 y Primera de los Corintios del 6 del 18 al 20. Cuando aceptamos la Biblia como la palabra de Dios para nosotros, en Segunda de Timoteo 3:16, también en Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Tenemos una base sólida para nuestra doctrina. Puede haber desacuerdo dentro del cuerpo de Cristo sobre puntos secundarios de la doctrina, tales como la escatología, la organización de la iglesia o los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la verdadera doctrina bíblica es la que incorpora todo el consejo de Dios en Hechos 20:27 y saca conclusiones basadas en lo que parece más acorde con el carácter de nuestro inmutable Dios en Números 23:19 y Hebreos 13:8. No obstante, para algunos, la Biblia no siempre es fundamento sobre el que la gente o las iglesias construyen sus declaraciones doctrinales. La naturaleza pecaminosa del hombre no se somete fácilmente a los decretos de Dios.
Por eso, a menudo escogemos las partes de la Biblia con las que nos sentimos cómodos y descartamos el resto. O sustituimos lo que Dios dice por una doctrina o tradición hecha por el hombre. Esto no es nada nuevo. Jesús reprendió a los escribas y fariseos por enseñar como doctrina los mandamientos de hombres en Marcos 7:7, Isaías 29:13. La falsa doctrina era común en los tiempos del Nuevo Testamento y la Escritura nos dice que continuará en Mateo 7:15 al 20. También en segunda de Pedro 1:1, primera de Juan 4:1, también en segunda de Timoteo 4:3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Biblia da una serie de aquellos que enseñarían una doctrina falsa o incompleta, simplemente porque es más compatible con las ideas del hombre. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedra, está envanecido, nada sabe. El apóstol Pablo escribió palabras duras sobre la perversión del evangelio con la falsa doctrina. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Con antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En Gálatas 1, del 7 al 9. La doctrina es la cosmovisión por la cual gobernamos nuestras vidas. Si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, podemos saber que estamos caminando en el camino que Dios diseñó para nosotros. Sin embargo, si no estudiamos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos, en 2 de Timoteo 2:15, somos llevados más fácilmente al error. Aunque hay una variedad de asuntos menores en los que los cristianos no están de acuerdo, la verdadera doctrina es más clara de lo que muchos insinúan. En 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay una interpretación correcta de todo lo que Dios dice, y es nuestro trabajo discernir ese significado, no crear una interpretación que se adapte a nuestros gustos. Dios quiere que conozcamos su corazón y nos ha dado su palabra sobre lo que podemos construir vidas piadosas en Mateo 7:24. Cuando más estudiamos la verdadera doctrina, más entendemos a Dios y a nosotros mismos. Amén, hermano. Miren qué hermoso este tema de la doctrina, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos al momento de a leer la información, ¿verdad? De todas las actividades que nuestra iglesia tiene preparado. Dice: estamos a 4 días para comenzar con nuestro primer ciclo de conferencias en el marco de nuestro 15º aniversario, donde tendremos la oportunidad de ser edificados con el estudio exegético de la epístola a los hebreos. El expositor de toda esta jornada será el pastor Francisco Custodio, de la Iglesia Bautista Fundamental Baluarte de la Verdad, y desplazará desde Santo Domingo, República Dominicana, para contribuir en la edificación del pueblo de Dios en nuestra iglesia. El tema central será la superioridad de Cristo como firme ancla de nuestra fe. Versículo clave, Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del verbo.
Las conferencias inician el martes 3 de junio y culminan el domingo 15 de junio en los siguientes horarios. Del martes 3 al viernes 6 de junio y del martes 10 al viernes 13 de 6 p.m. a 7:50 p.m., ¿verdad, hermano? Sábados 7 y 14 de junio de 3 p.m. a 5 p.m. Domingo 8 y 15 de junio de 10 a.m. a 12:50 p.m., ¿verdad? Más temprano, hermano. Se dará certificado de participación por su asistencia constante y habrá transporte disponible. Asegúrese de integrarse a esta celebración histórica de nuestra iglesia y además traiga invitados, ¿verdad, hermano? Aquí invitar, ¿verdad? Ahí a los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de todo. Le invitamos a asistir al culto de caballeros este sábado 31 de mayo en las instalaciones de la iglesia a las 7 a.m. con el tema Sometiéndonos unos con otros. Texto clave, Efesios 5:21. No se lo pierda, le esperamos con invitados, habrá servicio de transporte gratuito. Así que este sábado, hermano, a las 7 de la mañana. También le invitamos a asistir al dispensario médico este 31 de mayo a partir de las 7 a.m. Especialidades, medicina general y psicología. Invite a otros a venir para que sean atendidos con mucho amor, ¿verdad, hermano? Ahí van a estar las hermanas. El sábado 21 de junio tendremos nuestro segundo desayuno de caballero a las 7 a.m. en las instalaciones de la iglesia. Pastor invitado Benedicto Chica de la Iglesia Bautista Comunión. El tema, el diseño divino en el liderazgo masculino como fundamento de la masculinidad bíblica. Texto clave, Efesios 5:23. Habrá servicio de transporte gratuito, les esperamos. Que el Señor les bendiga, hermano. Esta es la información que para que estemos ahí enterados, ¿verdad? Ya vamos a empezar el ciclo de conferencias y empieza el próximo martes 3, ¿sí es? 3, así que todos los que estamos aquí los esperamos, ¿verdad? Y que agreguen más. Así que vamos a continuar y vamos a llamar a nuestro hermano Nan Morel, que trae el estudio bíblico de Romanos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Hoy no nos agarró la lluvia, miren. El jueves pasado sí nos mojamos. Seguimos, hermanos, con la epístola a los Romanos. Como vemos, la palabra de Dios es tan completa que nos podemos estar varias horas hablando sobre 1, 2 o 3 versículos, ¿verdad? En este caso vamos el día de hoy por el versículo 5 de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. No sé si ya todos tienen ahí un material, un bosquejito. Lo tienen, ¿verdad? Sí. Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias la epístola a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos para refrescar un poquito y recordar qué es lo que hemos visto en las intervenciones anteriores. Epístola a los Romanos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 7. ¿Me acompañan, hermanos? Ok, comenzamos pues. Pablo, siervo de Jesucristo, me están acompañando, no los escucho. Ah, siguen buscando. Ok. Me avisan cuando estén listos. ¿Están listos ya? Ok. Empecemos pues. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren qué salutación más bonita, ¿verdad? Una salutación que se siente que está impregnada de sentimiento y al mismo tiempo que está muy, pero muy robustecida de conocimiento sobre el tema del Evangelio, sobre el personaje principal del Evangelio, sobre la metodología que Dios utiliza para presentar su Evangelio ante el mundo. El apóstol está acá tratando con personas que necesitan refrescar su conocimiento sobre el Evangelio, que necesitan fortalecer esas bases que ya tienen sobre el Evangelio para que sobre esas bases vayan construyendo una fe genuina, una fe robusta. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, entonces envía esta carta con mucho cariño y con mucho conocimiento implícito a este pueblo y a esta iglesia de Roma. Entonces, podemos ver, hermanos, que este conjunto de expresiones que está manifestada ahí en estos primeros versículos de la salutación de Pablo, nos reflejan una verdad innegable. El Evangelio de la gracia es de origen divino. O sea, ese mensaje de las buenas nuevas de salvación que se cumplieron con la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, ese regalo que puede recibir el que cree en el Señor Jesucristo y en su acción en la cruz, eso nació en la mente y el corazón de Dios para que todo aquel que tenga, que sea llamado, que sea traído y que conozca esta verdad y crea en ella y se afiance en ella, pueda obtener la vida eterna, la herencia de la vida eterna. Entonces, Pablo nos deja ver claramente que el Evangelio procede del corazón de Dios. Pero también vimos que en el versículo 1 específicamente toca este tema. El Evangelio procede de Dios. El versículo 2 ya toca el tema de que ese Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. O sea que esa acción de redención que vino a cumplir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ya se había manifestado desde antes en las Sagradas Escrituras. Y hace un énfasis en que lo que los profetas de la antigüedad y los escritores de la Biblia, que ellos conocían como el Tanaj, que lo que ellos habían escrito se había cumplido en su totalidad con el Señor Jesucristo. Todo lo que hablaba respecto al Mesías se había cumplido ahí. Todo lo que hablaba respecto a ese acto de redención que había sido prometido a la humanidad desde el Edén, se cumplió en la cruz del Calvario y en esa tumba cuando el Señor resucitó. Después pudimos ver en el versículo 3 y 4 que el Evangelio se basa sobre la persona y la obra de Cristo. El apóstol Pablo nos muestra al Señor Jesucristo tanto en su lado humano como también en su lado divino. El Señor nos lo muestra como ese ser humano perfecto, pero también nos muestra como ese ser divino único, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y nos muestra entonces esa naturaleza del Señor, esas dos naturalezas que se unen en esa unión hipostática que hablamos en la intervención anterior, es el único ser que posee esa característica en el universo, es el Señor Jesucristo. 100% humano, 100% hombre y 100% Dios. Y hoy
vamos a entrar entonces a esta gran verdad que manifiesta también el apóstol Pablo en estos primeros versículos, que podemos ver reflejada ahí, que es que el evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos. Lo entienden, ¿verdad? Más o menos ya van teniendo una idea de a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de proclamar el evangelio, hermanos, estamos hablando a dar las buenas nuevas, ¿verdad? Dar las buenas nuevas de salvación por medio del Señor Jesucristo a todo aquel a quien tengamos acceso. Eso es proclamar el evangelio. Pues el apóstol hace énfasis de que el evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos. O sea, Dios escoge a esas personas que van a anunciar su evangelio. Dios nos escogió a todos para salvación y también estamos obligados a pregonar el evangelio del Señor. Dios nos ha escogido, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ese término que es muy claro en las Sagradas Escrituras y que hay mucha gente que por puro capricho no quiere admitir, y es el hecho de que el Señor nos escogió, que el Señor nos trajo a Él y nos salvó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Solo preguntémonos, ¿por qué Dios iba a hacer eso? Porque si no hubiera sido así, ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Miren qué práctico es esto. Si no nos hubiera escogido Dios y nos hubiera llamado y nos hubiera traído a Él, ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Todos estaríamos irremediablemente condenados. Gloria a Dios, porque Él nos trajo, porque Él nos permitió tener acceso a su palabra y que en nuestro corazón hubiera fe y que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio y que viniéramos al Señor y creyéramos. Y ahora, como agentes divinamente escogidos, podamos servirle haciendo uso de los dones que el Espíritu Santo nos ha provisto. Todos los escogidos, todos, sin excepción, reciben de parte de Dios capacidades para poder servir en su obra. La misma Biblia describe a la iglesia como un cuerpo. Miren qué comparación la que hace la Biblia entre la iglesia y un cuerpo, que cada cuerpo tiene diferentes elementos. El cuerpo tiene dedos, uñas, brazos, orejas, pelo, rodillas, pies, y cada uno de los elementos del cuerpo tiene una función específica. Pues así son todos los escogidos de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función específica. En este caso podemos ver el énfasis que hace el apóstol Pablo en el versículo 5, de que el Señor Jesucristo lo escogió a él para un apostolado, para ser apóstol, para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y a medida vayamos avanzando el día de hoy, vamos a ir viendo entonces cómo el apóstol explica esto. Pero les pido, hermanos, que me acompañen en una oracioncita corta. Padre, gracias porque nos permites nuevamente estar acá. Ayúdanos, Señor, guíanos para entender cómo es que tú actúas, Señor, cómo tú te autoprovees de siervos. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, guíanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues comienza, leamos el versículo 5, si quieren, búsquenlo ahí. Versículo 5, Romanos 1. Dice el apóstol Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, por amor de su nombre, de su nombre. Comienza entonces con esas tres palabritas, y por quién, en griego, diou. El Señor Jesucristo, hermanos, es quien concede la gracia. Él es.
Por Él nosotros recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? Ese regalo inmerecido de que nosotros encontramos salvación en Dios por medio de la sustitución que efectuó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que el Señor pagó lo que nosotros debíamos haber pagado y que aunque nosotros hubiéramos procurado pagar con todo lo que tuviéramos, tanto físicamente como espiritualmente, no hubiéramos logrado encontrar paz y comunión con Dios, pero el Señor Jesucristo sí tenía la capacidad de pagar por nosotros y Él lo hizo. Entonces, el Señor Jesucristo es quien concede la gracia y a eso se refiere el apóstol cuando dice, ¿y por quién? Por Él, por el Señor Jesucristo, recibimos la gracia. Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, ubiquémonos en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 17, dice el texto, claramente, hermanos, para que no haya confusión, este texto nos explica de parte de quién viene la gracia para el ser humano. Dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Necesita más claridad que eso, hermano? Creo que no, ¿verdad? ¿Por quién viene la gracia entonces? ¿Por quién recibimos nosotros la gracia? Por el Señor Jesucristo. El Señor es quien nos ha dotado de gracia, quien nos ha concedido la gracia. Pero veamos también esta palabra que utiliza el apóstol aquí, recibimos, que en griego es elabomen. Esa forma verbal expresa una realidad histórica. Él está hablando, ¿en qué tiempo está hablando ahí? Recibimos, en pasado. Él está expresando ahí una realidad histórica. Ya pasó, ya sucedió, ya fue derramada esa gracia para el mundo. Qué bonito y qué importante, ¿verdad? Ver que cada palabra tiene un significado que pesa. Vemos también acá algo que es una característica bien singular del apóstol Pablo. Creo que en ocasiones pasadas nosotros hemos llegado a conclusiones de que el apóstol Pablo probablemente si era igual, si en su forma de ser existía la misma vanidad y el mismo problema del que padecían los fariseos, el apóstol Pablo entonces era un ser humano soberbio, que se autoexaltaba, que ponía sus obras frente a él para que los demás lo vieran como una persona importante. Pero una vez que el Señor lo transforma, pudimos también analizar cuál es ahora su condición, la condición que él expresa sobre él mismo. Él dice, soy siervo, soy esclavo, doulos del Señor. Y de ahí en adelante, de ahí podemos deducir nosotros por qué el apóstol ahora se refiere a él mismo, no en primera persona, sino que se refiere a él mismo como otro igual a los demás. Y por eso él dice, recibimos, porque él podría haber hablado de él mismo, ¿verdad? Recibí del Señor el apostolado. Recibí, o sea, ya ahí exaltándose un poquito, aunque sea involuntariamente, entre comillas, pero él tuvo tanto cuidado y el Espíritu Santo obviamente lo moldeó tan bien que él ya no habla en primera persona, sino que se refiere a él mismo ahora como soy igual a todos, a los otros que el Señor ha utilizado y va a utilizar. Entonces, Pablo evita esa autoexaltación y podemos ver cuál es la condición del corazón de Pablo ahora.
Vámonos a 1 Corintios 15, versículo del 8 al 10. Bueno, han cambiado el reloj y ahora tienen las agujas más finitas. A ver si las puedo ver. No, si las veo. 1 Corintios 15, del 8 al 10. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ven qué bonita esta reflexión del apóstol y esta realidad que el apóstol manifiesta aquí? El apóstol definitivamente fue transformado, su corazón se transformó, hizo a un lado esa vanidad, hizo a un lado la soberbia, hizo a un lado ese sentimiento de superioridad del cual padecían los judíos y los fariseos mucho más. Y él dice ahora, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, usted tiene la capacidad de decir eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El Señor lo está utilizando en la obra. Hay muchos hermanos aquí que están sirviendo en la obra de Dios. Pero nunca pierdan de vista que ustedes están en donde el Señor los ha colocado. Por la gracia de Dios. No porque ustedes lo merezcan, no por sus capacidades. Así como Pablo dice aquí, yo perseguía a la iglesia de Dios. De mil maneras, nosotros también hemos perseguido a la iglesia de Dios y hemos perseguido a Dios cuando le damos la espalda a Dios, cuando lo hemos desobedecido y hemos pecado y actuado en contra de Dios. Pero el Señor nos trajo y el Señor nos transforma. Y debemos procurar entonces, en medio de esta transformación, reconocer que lo que somos ha sido porque a Dios le ha placido en su gracia que seamos. Dice el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Podríamos decirlo nosotros también, hermanos, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y sigue diciendo Pablo, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Miren qué bonito esto. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pareciera que él quiere destacar su trabajo ahí, pero después vuelve a aterrizar y dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios es por la gracia de Dios. Dios nos ha influenciado y nos ha apoyado para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Somos lo que somos en Dios y en la obra de Dios, porque a Dios le ha placido derramar su gracia sobre nosotros. Y eso, hermanos, lo deja ver el apóstol Pablo en este versículo 5. Habla entonces de la gracia y del apostolado. En griego es charinkai apostolen. Gracia, esa gracia de la que habla el apóstol, es cuando el apóstol está contemplando ese amor que recibió de Dios, particularmente en ese llamado que él ha hecho para servir a Dios, el llamado que Dios le hizo para servirlo. Pablo puede contemplar entonces esa gracia, reconociendo cómo Dios lo sacó de ese contexto en donde él estaba engañado y perdido, lo sacó de esa condición en donde él le daba la gloria a Saulo y no a Dios, y lo trajo ahora, por medio de su gracia,
a servir a Dios. Y también Pablo habla del apostolado, y ahí se refiere a ese oficio que Dios le delegó realizar, ¿verdad? El oficio de apóstol, y específicamente apóstol de los gentiles, apóstol de los gentiles. Recuerdan, ¿verdad? Que el Señor lo llamó a él para los gentiles. Veamos Hechos 9:15. Y ahí podemos ver lo que el Señor le dice a Saulo en ese caso, en ese momento, cuando le dice, ve, porque instrumento escogido. Bueno, esto se lo dice el Señor no a Pablo, a Saulo, se lo dice a Ananías para que fuera donde Saulo, porque Ananías tenía temor de ir donde el perseguidor de la iglesia. Le dice, ve, porque instrumento me es refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El énfasis es los gentiles. También menciona a los reyes, el Señor, y los hijos de Israel. Miren qué cosa, que el contexto que había vivido Pablo, en este caso, cuando se le denominaba Saulo, ese contexto le sirvió para que cuando pudiera hablar frente a personas importantes, entre comillas, ¿verdad? Él pudiera desenvolverse. Pero el Señor específicamente le está delegando a él un apostolado para los gentiles. Obviamente dentro de todo ese grupo de personas, esa gran muchedumbre que en algún momento lo iba a escuchar, iban a haber judíos también e iban a ser impactados por la palabra de Dios. Pero Pablo entendió que su ministerio era con los gentiles, y por eso, hermanos, nosotros podemos ver los viajes de Pablo, cómo él se fue desplazando por los diferentes lugares que no eran lugares israelitas, sino que eran de los gentiles, para presentar las buenas nuevas y la gracia de Dios. Todos nosotros venimos de un contexto, todos conocemos muchas personas, todos tenemos familias, todos tenemos la capacidad de impactar a alguien por medio del evangelio y de la gracia de Dios, no así como dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No porque usted sea un gran erudito de la palabra, o que usted sea un santo irreprensible que nadie se le puede acercar porque lo pueden contaminar. No, no es por eso, hermanos. Todos somos seres humanos que estamos en el proceso de edificación y santificación. Pero sí, hermanos, por la gracia de Dios con nosotros, podemos, todos los que estamos aquí, incidir en la vida de otras personas. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Cree usted que en el contexto que le ha tocado vivir, usted puede hacer algo para ser instrumento de esa gracia de Dios manifestándose en otras personas? Todos tenemos de dónde renquear, todos tenemos una pata más corta que otra, decía mi abuelo. Pero también todos los que realmente hemos creído en el Señor, ahora somos nuevas criaturas y tenemos capacidad de ser instrumentos por Dios, porque a Él le ha placido traernos hacia Él. Así como Pablo lo está dando a entender acá, que el Señor nos trajo, el Señor lo escogió a Él para que fuera el apóstol de los gentiles. El Señor lo escogió a usted para que pudiera incidir en el entorno donde el Señor lo ha colocado.
y en la iglesia donde el Señor lo ha colocado. También el versículo 5 habla sobre la obediencia a la fe, dice el apóstol, por la obediencia a la fe. ¿Cuál era la meta concreta de la predicación de los apóstoles? Bueno, en el caso de Pablo era proclamar el evangelio de la gracia, especialmente en los gentiles, pero en el caso general de los apóstoles era proclamar ante el mundo entero el evangelio y la gracia de Dios. El mensaje de Pablo estuvo siempre saturado de contenido bíblico. Y cuando hablamos de contenido bíblico en el tiempo de Pablo, ¿a qué nos referimos, hermanos? A la Biblia conocida en ese entonces, que era el Tanaj, el Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo hablaba tenía relación con la palabra de Dios, con lo que ya había sido revelado. Y además podemos ver y ahora lo podemos disfrutar de la misma revelación que Dios puso en sus manos para que llegara a nosotros. Pero en ese entonces, Pablo estaba utilizando contenido bíblico, contenido santo, contenido de palabra de Dios, para que la gente pudiera entender que de quien estaba hablando Pablo ya había sido mencionado desde el Génesis, y que ese Redentor que había venido, ese Mesías que había sido prometido, ya había venido como el Redentor a pagar por los pecados de la humanidad, entregándose en la cruz del Calvario en sacrificio voluntario, que ya había sido sepultado y que al tercer día resucitó, y que unas semanas después ascendió al cielo, y que hubieron una cantidad grande de testigos que lo vieron, más de 500. Más de 500 testigos vieron al Señor ascender al cielo. Ese que había estado en una cruz, que había fallecido, que había sido sepultado, después muchas personas lo vieron resucitado y convivieron con él y lo vieron ascender al cielo. Sobre eso estaba predicando Pablo, y ese era el mensaje claro que Pablo estaba transmitiendo: el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la gracia derramada en el nuevo pacto que se había instaurado por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por su muerte, su sepultura, su resurrección y ahora su ascensión al cielo. Todo eso Pablo se lo recordaba. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo Pablo da un discurso también hablando sobre este tema. Y muchos de los que estaban ahí fueron escogidos, muchos de los escogidos que estaban ahí, dice la palabra, vinieron al Señor. La Biblia nos muestra claramente en muchos lugares cómo Dios ha escogido salvar al hombre, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió, pensó en nosotros. Y en términos prácticos se los dije, porque si nosotros hubiéramos tenido la responsabilidad de buscar a Dios, nos hubiéramos perdido. La fe que salva, hermanos, no se obtiene por un rito, no viene de repetir unas palabras que alguien le está diciendo que las repita, o de levantar una mano, de pararse al frente de un grupo de personas. Esa no es la fe que salva. La fe que salva es por creer y obedecer al Señor de la fe. Hebreos 11:1, creo que todos lo sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros estamos seguros que lo que el Señor nos ha prometido nos lo va a cumplir. Nosotros no hemos visto cara a cara al Señor Jesucristo, pero si lo conocemos, si lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, porque por medio de su palabra hemos visto a un Dios
derramando una gracia inmerecida hacia nuestras vidas. Y hemos visto también el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, hermanos, aunque no lo hemos visto, lo vamos a ver un día. Y el Señor Jesucristo y Dios en su plenitud ha sido tan misericordioso que dejó todas las herramientas para que nosotros pudiéramos visualizar al Señor Jesucristo sin necesidad de conocerlo físicamente. Y nos ha dotado de fe, porque la fe no nació en nuestro corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Efesios 2:8, pues es don de Dios. Nos dotó de la fe para que pudiéramos creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo entendía esto, hermanos. El Señor lo llamó, el Señor le dio la tarea de ser apóstol. Y así el apóstol también se está refiriendo a toda la iglesia de Roma y los que ahora estamos leyendo esta carta. Esa misma relación está haciendo con nosotros, y por eso el apóstol habla en plural también. Y dice el apóstol que esa obediencia a la fe, esa gracia derramada del Señor, es en todas las naciones, en pacin tois etenesin, dice el griego. ¿Qué destaca aquí el apóstol cuando agrega esta frase, en todas las naciones? El apóstol destaca esa necesidad imperante en la iglesia por cumplir el mandato que el Señor Jesucristo estableció antes de ascender al cielo. Dice Mateo 28, 19, 20. Busquémoslo, hermanos. Mateo 28. El Señor les dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hay que obedecer al Señor y hay que cumplir con este mandato que el Señor estableció. El Evangelio debe ser predicado a los gentiles sin excluir a los judíos, en contraste a lo que había pasado. Si nos vamos un poquito atrás, allá en Mateo 10, del 5 al 6, cuando el Señor envió a los 12 a que predicaran y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, el Señor es ordenado y el Señor tenía un plan. Primero le presentó las buenas nuevas al pueblo de Israel. En ese momento no era el momento de los gentiles, pero inmediatamente, unos meses después, ya se estableció, se instauró un nuevo pacto, y con ese nuevo pacto entonces se abrían las puertas a todo el mundo. Pero en este momento podemos ver, todavía no estaba el nuevo pacto en función. El cambio del apóstol Pablo fue evidente, y él ahora quería dejar claro ese nuevo pacto a todo aquel que se pusiera frente a él. ¿Para qué? Para limpiar la mente y el corazón tanto de judíos como de gentiles de todas esas enseñanzas erróneas. ¿Se acuerdan que el jueves pasado hablamos de que los judíos se enorgullecían tanto que en la mañana oraban diciendo: gracias, Señor, porque no soy gentil. Gracias porque no soy un esclavo. Gracias porque no soy mujer. ¿Se acuerdan de eso? Pues miren lo que escribió Pablo respecto a eso en Gálatas 3:28.
Con esto les estaba dando una sacudida a todos esos prepotentes, soberbios, que menospreciaban al prójimo. Dice, ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay judío ni gentil, diferencia entre judío y gentil ya no hay esclavo ni libre, ya no hay diferenciación según el estatus de la persona, ya no hay varón ni mujer, y miren cómo cierra, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, somos iguales todos en el Señor, hermanos. No hay uno que se pare en un púlpito y sea más valioso que los que no están en el púlpito. Por eso, hermanos, esa aberración de esas personas que se paran en púlpitos y dicen, cuidado, tocan al ungido de Dios. No vayan a hablar del ungido de Dios porque una maldición les puede caer. Hermanos, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos, hermanos, somos lo mismo ante los ojos de Dios, pagados por el mismo precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo hacía énfasis y remachaba eso. Y por último, hermanos, dice el texto, por amor de su nombre. El apóstol Pablo termina el versículo 5 afirmando que el Evangelio tiene una relación directa con la reputación de Dios. El mismo Señor Jesucristo manifestó claramente en el Evangelio que el Señor ha ligado el Evangelio, esas buenas nuevas, con ese atributo de Dios, el amor infinito del Padre. Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Este es el Señor Jesucristo hablando, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La tarea, hermanos, de los creyentes modernos y de los evangelistas de hoy es proclamar el nombre de Dios. Con esto finalizamos este versículo 5 y tenemos un minuto para darle gracias a Dios porque nos permitió cumplir la tarea de hoy. Señor, gracias. Gracias porque nos permitiste ver en tu palabra cómo tú nos has traído a ti, Señor. Nos permite ver cómo el nombre que debe ser exaltado es el tuyo. Cómo nosotros ahora estamos en una condición de salvos y de personas que gozan de tu gracia porque a ti te ha placido. Gracias, Señor. Danos esa conciencia y ayúdanos a que en el entorno que nos toque podamos proclamar tu nombre, porque eres tú, Señor, el que salva. Eres tú el que trae vidas muertas espiritualmente a la vida eterna. Gracias, Señor. Bendice lo que sigue de esta jornada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Nan. Hermoso estudio, ¿va? Qué impactante, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a preparar, va, nuestros corazones, porque vamos a pasar lo que es al culto de oración, ¿verdad, hermanos? Así que preparemos ahí nuestro corazón. Sabemos cómo es que la dinámica, ¿verdad? Que oramos, podemos todas las peticiones que tengamos, todas las oraciones con propósito en nuestra iglesia y también oraciones personales, ¿verdad, hermanos? Así que también a los hermanos que están conectados ahí, los invitamos a este momento muy especial. Así que vamos a comenzar y ahí donde están, pueden ponerse si desean de pie, de rodillas, y vamos a dejar un tiempo de una oración personal y para que ahí donde estemos podamos orarle a nuestro Señor por nuestras peticiones, ¿verdad? Personales. Vamos a dejar este momento.
Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Bueno, este fue un momento pues que oramos, va nuestras peticiones al Señor. Tantas, ¿verdad, hermanos? Que le pedimos a nuestro Señor, pues que Él incline ahí su oído, ¿verdad? Que escuche nuestras peticiones según como Él sean manifiestas. Así que, hermanos, también vamos a pasar a otro momento, también a los hermanos que están ahí conectados, en oración de grupos de 3, ¿verdad? Vamos a orar por las peticiones de cada hermano. Vamos a hacer grupos de 3 con hombres y mujeres, ¿verdad? Con mujeres. Así que, hermanos, los invito pues a buscar ahí entre los hermanos que podamos orar unos por otros, ¿verdad? Como manda nuestro Señor, ¿verdad, hermanos?
Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar. Eh, Hermoso momento, hermanos, que uno puede orar por las peticiones de nuestros hermanos. Sabemos, pues, todos tenemos, ¿verdad? Esas peticiones ahí guardadas en nuestro corazón y que el Señor las conoce, ¿verdad? Así que vamos al segmento de oraciones con propósitos específicos y vamos a llamar a nuestro hermano Julio Cepeda, que va a orar por una oración con propósito. Buenas noches, queridos hermanos. Señor les bendiga. El propósito primero de esta noche es por el próximo dispensario médico gratuito que se realizará este sábado, que todo el que venga sea atendido y encuentre salud física y espiritual. Oremos. Amado Padre, te pedimos por el dispensario médico gratuito que se va a llevar a cabo. Tú siempre has estado presente con nosotros, te invitamos una vez más para que estés con nosotros, para que puedas poner tu mano sobre aquellos que tu santa voluntad los rige. También queremos mostrarles tu palabra, para que sea una salud espiritual, para que tengan tu nombre en sus corazones y puedan ser salvos. Te pedimos también porque todas las personas que vengan puedan salir satisfechas de sus males que los aquejan y también que puedan llevar la medicina que necesitan. Todas estas cosas las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También ahí me acompañan, hermanos. Vamos a hacer también otra oración. Y ahí también los hermanos que están conectados, ¿verdad? Acompáñenme en esta oración. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aquí nos tienes en el mejor lugar, Señor. Hoy venimos, Padre, a pedirte por este culto de caballeros, Señor, que se va a realizar el sábado. Sabemos, Señor, que somos llamados, Padre, como caballeros, como hombres, a servirte, Padre. Pongo en tu mano, Padre, para que puedas inquietar nuestros corazones, Señor. Podemos estar aquí presentes, Padre, para escuchar esta prédica, esta palabra que trae el expositor ese día. Padre, te ponemos en que nos ayudes, que nos dejes ese amor, esas ganas, Padre, de venir, de asistir, de estar aquí presentes, Señor. Te pido por cada caballero, por cada cabeza de hogar, Padre. Bendícelo y ayúdanos, Padre, sobre todo a dirigir nuestros hogares y comportarnos como hombres que somos y que gracias a ti, Padre, que nos has traído a tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas. Así que, ¿verdad? Preparemos ahí nuestro corazón. Vamos a orar por las ofrendas y ahí el hermano César está ahí listo para recogerlas. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor. Estamos contentos, estamos alegres, estamos felices porque estamos aquí. Y hoy venimos alegres, unánimes, con un mismo sentir, Señor, a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que los traemos con amor, Padre, para tu templo, para tu servicio, Señor, para todo lo que está realizando aquí, Padre. Bendice estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que los traemos. Bendice a cada hermano, bendice su trabajo, Padre, su negocio, Señor. Y esos hermanos que tal vez no pueden o no tienen un empleo, Padre, tú provéeles, Señor, para que ellos también puedan gozar de esto hermoso que es darte, Padre. Gracias te damos porque sabemos todo lo que se está realizando, Señor. Pedimos por la construcción del templo, Padre. Ponemos en tus manos y sabemos que
Hasta aquí tú nos has ayudado y nos vas a seguir ayudando, Señor, porque tú eres grande. Esta es obra tuya para darte la honra y gloria a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras recoge el hermano las ofrendas, vamos a ver si hay algún hermano que quiera dar un pequeño testimonio. Ahí está el micrófono abierto ahí, vamos a ver. Algún hermano que desea dar un testimonio, una acción de gracia corta. Ah, ya, la hermana, vamos a ver. En este aquí, hermano. Ahí. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, en la vida de mi familia, mis seres queridos, en la vida de mi hijo. Tengo testimonio de él, del proceso que Dios ha hecho en mi vida. Qué más testimonio que lo que Dios ha hecho en mi vida es tan grande. Y les voy a compartir un minúsculo testimonio. Hace poco yo andaba haciendo unas diligencias en el centro y me disponía a realizar unas compras para un obsequio. Entonces, en el taxi en el que iba, dejé el monedero con todo. Ahí andaba todas mis tarjetas y el dinero que andaba en efectivo. Pues no me doy cuenta hasta que yo estoy en el centro comprando, haciendo las compras y digo a pagar en la caja. Me doy cuenta que en la carterita que andaba no llevaba el monedero. Entonces, claro, ya se imaginarán, ¿verdad? Ay, Dios santo, dije yo, el monedero. Y empiezo a recordar que lo que había hecho y pues me cae a razón, a recuerdo que posiblemente haya sido en el taxi. Pues como yo había tomado el taxi desde el punto desde mi colonia, me regresé al punto y quise contactar al muchacho que andaba el taxi. Pues, sin embargo, pues no tuve respuesta. Entonces, finalmente, pues yo dije, bueno, ni modo. Me regreso y no pude hacer nada. Pues yo dije, pues Señor, ya esto estaba que iba a pasar. Pues te doy gracias. Que la persona que se haya encontrado las pertenencias, pues que le sea de bendición, dije yo. Y pude hacer los bloqueos de las tarjetas. Y dije yo, pues, en tus manos lo dejo. Tú sabrás. Pues me regreso como pude a mi casa, porque no tenía ni para regresarme. Estando yo en mi casa, que ya había pasado como unas 3-4 horas más o menos, me llama un familiar, un sobrino. Entonces cuando me llama, yo dije yo, ay padre, dije yo, hasta a lo mejor, digo yo, necesita de mi auxilio porque no sabe con mucha frecuencia tener comunicación conmigo. Entonces yo, ay padre, ¿yo cómo lo voy a ayudar? Dije yo, así va en mi mente. Pues yo contesto la llamada y me dice, Pía, ¿cómo estás? Me dice, yo, bien papá, ¿cómo estás tú? Y yo, bien, gracias, me dice, fíjate, por casualidad, me dice, ¿no has perdido algo el día de hoy? Me dice. Y yo, sí, le digo yo, un monedero, le digo yo, azul, me dice. Sí, le digo yo. Pues yo te lo tengo, me dice. Yo, ¿qué? Y yo, sí, ¿cómo así? Y entonces viene él y me dice, pues de casualidad, me dice, que alguien lo encontró en el taxi, efectivamente, y no sé cómo esa persona vio mi identidad, vio y llegó a manos de mi sobrino. O sea, él no lo encontró, fue otra persona que sí me conocía, pero que lo conocía a él. Entonces,
el monedero llegó a mis manos. Entonces yo digo yo, pucha, como yo le había dicho, Señor, pues tú sabes, te lo entrego a ti y así fue. Y la verdad que esas son las maravillas que Dios hace, que no sabemos cuál es el propósito, pero que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo en nuestras vidas. Y no solamente le voy a dar ese testimonio, pasó exactamente similar con mi hijo. Mi hijo, pues, el domingo pasado, por primera vez, vino a la iglesia acompañado de su novia. Una novia que también está en los caminos bajo la religión, ¿verdad? Los caminos de Dios, una mujer escogida para él. Mi hijo, yo le decía siempre, vamos a la iglesia. Mi mamá oraba por nosotros. Y él sí, es que tengo trabajo. Él es periodista, pero él no desempeñó su profesión, sino que a él le gustó la fotografía. Entonces él se metió en ese mundo de la fotografía a aprender y yo obviamente lo he apoyado para que él pueda hacerse de sus herramientas de trabajo. Herramientas que pues no son nada baratas, no son nada, son costosas. Y gracias a Dios pues he podido y he estado ahí para apoyarle en ese sentido y en mucho, ¿verdad? El punto es que mi hijo en eso, él hace eventos, él hace fotografía y hace videos y es muy querido. Ha tenido gracia en las personas con las cuales él ha trabajado y eso pues se lo debo a mi Señor también. Pues entonces en una de esas, él hace un evento, hay un aparato que es un estabilizador, que prácticamente viene en un maletín con 1000 cosas, pero que es una maravilla para lo que él necesita y que costó bastante. Pues resulta ser que él en un evento, porque andaba cargando cámara, andaba cargando flash, las luces, el maletín de ese estabilizador, un maletín más o menos grande, resulta ser que lo pierde. Pero él no se da cuenta. Pensó que había ido al evento, había regresado a la casa con todas las herramientas. Sin embargo, pues pasan los días, como una semana creo, sí. Y él cuando dice a necesitarlo para otro evento, se da cuenta que no está en la casa. Entonces, él empieza a indagar dónde lo habré dejado, se lo habré prestado a alguien, lo agarró a alguien. Mami, ¿me lo guardaste? No, hijo, no te he tocado nada. Y empezó a él a recordar, no podía él encontrar ese maletín. Y a todo esto le estoy diciendo que fue la semana, o sea, mi hijo vino el domingo y ese maletín lo perdió el sábado anterior. Entonces pasó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y con el maletín en mente. Pues con la novia, pues el maletín se perdió, no aparecía. Y mi hijo lloró porque a él le costó, ¿no? Y pues era parte de su herramienta y la novia también lloró con él. Entonces cuando a mí me cuentan todo eso, ¿verdad? Dije yo, pucha, hijo, o sea, ¿por qué no sos organizado? Enfócate en lo que andas haciendo. Anotá, las cosas se cuidan, más cuando cuestan, ¿verdad? Y aún así cuando se regalan también, tienen un valor sentimental. Pues yo quise como molestarme, pero obviamente no me molesté. Y dije yo, Señor, dame paz, porque estas cosas no las puedo controlar yo. Dame la paz, así como te pido que se la des a Él, porque estas cosas materiales se reponen, pero la paz no, nada ni nadie debe de quitarnos la paz. Esa es una gran lección que tenemos como seres humanos, ¿no? Pues entonces, eso oré, obviamente, y le puse a mi Señor esa situación.
Pues mi hijo viene el domingo y estuvo aquí, compartió con mi mamá. Yo iba a venir, pero en eso, cuando yo me despierto y me dice mi nuera con mi hijo que vamos para la iglesia, yo no estaba lista. Entonces yo le digo, yo voy a ir. Y entonces, y me dice, ¿y estarás? ¿Y vas a estar lista? Me dice. Y yo, sí, yo me acá en 5 minutos ya me alisto y ya, vámonos. Pero en eso miro el reloj y me paro. Y dije yo, no, tengo que ser consciente, lo voy a atrasar. Dijo, ¿sabes qué? No, váyanse, no dejen de ir a la iglesia, yo no los voy a atrasar. Pero yo los voy a recibir cuando vengan, yo les voy a tener el almuerzo ya hecho. Y yo me conecté ese domingo vía Zoom. Pues cuando llegan a la casa, que mi mami me dice, ya salimos, me dice mi hijo, y llegan, me dice con mi mamá, mi nuera, y yo ya les tengo el almuerzo, yo empiezo a servir, mi hijo fue a comprar el fresco a la pulpería, y cuando regresa, entra con una cara de felicidad. Entra con la bebida, no voy a decir el nombre, pero no voy a dar publicidad. Entonces, y con el maletín en mano. Entonces yo quedo viendo así como que, y él anteriormente había conseguido uno prestado, porque tenía que ir al evento del cual les había dicho, por el cual él se dio cuenta que no lo tenía. Entonces yo volteé a ver al lugar donde tenía el maletincito prestado, y miro que ahí está. Y lo volteo a ver, y entonces todos nos quedamos así como que en shock, ¿qué pasó? Y resulta ser que lo había dejado en una pulpería. Y la pulpería tenía cámaras. Y la señora no le conoce a él. Sin embargo, ella le dijo, Brian, le dice, a usted lo andaba buscando, venga, le dice. Sí, le dice él. Mire, le dice, que le tengo su maletín, le dice. ¿Cómo? Le dice mi hijo. Sí, le dice. Mire, dice, cuando usted vino a preguntar, dice, si había dejado ese maletín acá, dice, yo le dije que no, pero yo me quedé con eso en el corazón. Y ella vino y empezó a buscar nuevamente en las cámaras y le pidió la colaboración a su hija para que le ayudara, porque no está muy familiarizada con la tecnología. La señora de la pulpería pudo encontrar que en efecto alguien entró a la pulpería después de mi hijo, vio el maletín y se ve cuando lo agarra. Resulta que el esposo de la señora de la pulpería vio el video y conoce al papá del muchacho que lo tomó. Y fue con el video en mano a la casa del señor y le dijo, pasa esto, esto y esto, tu hijo tomó algo que no era de él y aquí está la evidencia. El papá del muchachito llama al muchachito y le dice, pues tomaste, le dice, un maletín. Y el niño dice que se quedó así, el adolescente, ¿verdad? Sí, le dice, sí, papá, yo lo tomé, le dice. ¿Qué lo hiciste? Porque yo no te he visto que ese maletín está aquí. No, papá, le dice, yo me lo llevé a la casa de mi amigo porque lo íbamos a vender. Y le dice el señor, vas donde tu amigo, le dice, y me traes ese maletín ya mismo. Y si ya lo vendieron o lo perdieron, le dice, vos lo vas a pagar. El niño corrió al donde el amigo a traerlo y regresó con el maletín. Díganme si no hay un testimonio de las maravillas, de la fidelidad de tanto solo Dios. ¿Por qué no vendieron ese maletín esos niños? Estuvo una semana, no lo podían vender. No, yo creo que ni sabían qué era. No se pudo vender. ¿Por qué la señora no se quedó con solo, no, fíjese, no vimos nada, sino que ella insistió? ¿Por qué? Y lo que a mí más me llena de gozo, y se lo dije a él,
¿vos entendés cuál es el propósito? Le? Porque yo sí lo entiendo. Le. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice Dios en su palabra. Y le digo, Dios no te lo dio, Dios te lo pudo devolver cualquier día, pero te lo devolvió el día que vos le fuiste y le buscaste. Amén. Y eso no tiene precio. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de Dios y buscamos sus preceptos, Dios es fiel con nosotros. Amén. Porque todas las cosas les ayudan a bien para los que aman al Señor. Entonces, ese es el testimonio que les quiero compartir. Realmente es enseñanza tras enseñanza, porque le pasa a él, me pasa a mí. Sin embargo, Dios ahí está. Amén. Y Dios seguirá estando con cada uno de nosotros. No importa la situación, no importa lo complicado que sea, Dios siempre tiene el control de todo. Y Él obra de manera perfecta en el momento, en el lugar y en el tiempo indicado para ello. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, hermana. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Que el Señor tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y lo bueno aquí es que le damos la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Vamos al momento de hacer un canto donde nos vamos a agarrar de las manos y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a invitar a la hermana para que podamos cantar este himno y así también pues orar tomados ahí de las manos y haciendo un círculo. Sangre de Jesús, de criado de Dios, niña que te sentaré de ti. Amén, hermanos. Vamos a orar. Ahí les pido, por favor, inclinen su rostro para ahí mismo despedir, ¿verdad?, este culto. Así que oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Estamos alegres, estamos aquí dándote la honra y la gloria a ti. Todo lo que se ha hecho en este culto, Padre, es para honrar tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, por cada familia aquí representada, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y estanos siempre, que estemos ahí inquietando nuestro corazón, Señor, para que podamos estar en todas las actividades de nuestra iglesia, Señor. Prepáranos, Padre. También te damos la honra y la gloria a ti por esta palabra que recibimos hoy, este aprendizaje sobre el libro de Romanos, Señor. Gracias te damos por la vida del hermano Nan, por cada hermano que está aquí presente. Gracias te damos, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les lo guarde, hermanos. Hemos llegado al final. Que pasen una feliz noche.